Me llamo Javier Vinos, soy científico y estudio los cambios del clima. Todo lo que vais a ver está basado en publicaciones científicas. El papel del incremento de CO2 en el calentamiento global. Quisiera empezar diciendo que el incremento de CO2 que ha tenido lugar en la atmósfera desde principios del siglo XX es de origen inequívocamente humano. Todo lo que hayáis podido oír o leer de que tiene un origen natural es erróneo. Tanto el océano como la biosfera son sumideros netos de CO2 debido al incremento de su presión parcial en la atmósfera. El incremento de CO2 no es ligero, es espectacular. En el paso de una glaciación a un interglaciar, el CO2 sube unas 80 partes por millón. Desde 1900 ha subido 130 y ahora hay unas 425 partes por millón, y por lo que sabemos no ha estado tan alto en al menos 1 millón de años. ¿Es esto negativo? Muchos piensan que sí, otros pensamos que es positivo. La diferencia estriba en cuánto calentamiento creamos que ha causado el aumento de CO2. Se calcula que el CO2 es responsable del 19% del efecto invernadero de la Tierra, pero su efecto es logarítmico y cuanto más hay, menos efecto tiene el añadir más. Eso no quiere decir que esté saturado. La atmósfera siempre se puede volver más opaca a la radiación infrarroja. Aunque sabemos que añadir más CO2 reforzará el efecto invernadero, realmente no sabemos cuánto calentamiento va a causar. Somos capaces de calcular que si duplicáramos el CO2 de la atmósfera y todo lo demás en el clima permaneciera invariable, se produciría un calentamiento global en la superficie de en torno a 1 grado. Pero no es posible que todo lo demás en el clima permanezca invariable. En el clima todo está relacionado y cambiar algo siempre provoca que cambien muchas cosas más, por lo que no podemos saber qué es lo que pasaría. La respuesta del clima a una duplicación del CO2 en la atmósfera se denomina sensibilidad climática, y los científicos llevan intentando determinarla desde hace décadas sin éxito. Además, en sus intentos hacen una serie de presuposiciones que sabemos que no son ciertas y que invalidan su trabajo. Dado que el IPCC considera que las causas naturales del cambio climático no han tenido esencialmente ninguna participación en el calentamiento de los últimos 200 años, estos científicos asignan esencialmente todo el cambio climático de los 2 últimos siglos al calentamiento producido por el incremento en CO2 atemperado por el enfriamiento causado por los aerosoles industriales. Pero los factores naturales responsables de los cambios climáticos del pasado no han dejado de actuar, y hay múltiples indicios de que están siendo menospreciados en los modelos y por el IPCC, por la sencilla razón de que no sabemos bien cómo actúan. El Dr. Roy Spencer calculó hace unos años cuál sería la sensibilidad climática si parte del calentamiento fuera natural. El resultado era muy ilustrativo. Para una sensibilidad climática de 2,2 grados centígrados, dentro del rango considerado probable por el IPCC, si solo el 30% del calentamiento fuera natural, la sensibilidad climática caería a tan solo 1,3 grados centígrados, fuera del rango probable del IPCC. Y si el calentamiento fuera un 70% natural y un 30% humano, el planeta se calentaría tan solo 0,5 grados centígrados al duplicar el CO2. Recordemos que aún estamos lejos de haber duplicado el CO2 que había antes de nuestras emisiones. Ahora es posible entender por qué el IPCC no quiere saber nada de un calentamiento natural. Incluso en pequeña proporción desactiva completamente el argumento de que estamos en una emergencia climática. Como he dicho, nadie sabe cuánto calentamiento ha causado el incremento de CO2. Yo tampoco. Cuando nos dicen que nuestras futuras emisiones van a causar un cierto número de grados de calentamiento, nos mienten porque nadie puede saber eso. Yo tengo una opinión al respecto, pero quiero dejar claro que es opinión, porque los hechos ciertos no son conocidos. Mi opinión se basa en una serie de datos. Primero, una falta generalizada de correlación entre CO2 y temperatura en los últimos 50 millones de años y durante el Holoceno. Segundo, la total falta de respuesta de la Antártida al aumento de CO2 en los últimos 200 años. Esto es importante porque la correlación entre CO2 y temperatura se apoya precisamente en los registros de la Antártida de los últimos 800.000 años, que ahora muestran una total falta de correlación. Tercero, el calentamiento de principios del siglo XX, que fue natural y no muy distinto del calentamiento de finales del siglo XX. Cuarto, la coincidencia temporal del mayor calentamiento en al menos 600 años con la mayor actividad solar en al menos 600 años. Quinto, el paso de enfriamiento hasta 1975 a calentamiento a partir de 1976
justo cuando tuvo lugar un desplazamiento climático natural caracterizado por el paso de la fase fría a caliente de la oscilación decadal pacífica. Sexto, las coincidencias de todas las fases climáticas del último siglo con cambios en el transporte de calor. Por todo ello, pienso que el incremento de CO2 puede ser responsable de como mucho un tercio del calentamiento observado. Sin embargo, como en toda cuestión científica en discusión, es lícito interpretar las evidencias disponibles de distinta manera. Por eso, y porque muchos científicos no conocen toda la evidencia, muchos opinan que todo el calentamiento se debe al CO2, otros que más de la mitad pero no todo, y otros pocos que la mitad, menos de la mitad o nada. El problema surge porque la cuestión climática está muy politizada y determinadas opiniones no son admitidas y generan rechazo entre quienes, por ser científicos, deberían defender el derecho a discrepar como parte fundamental del proceso de descubrimiento científico. Gracias por vuestra atención. Si os gusta la ciencia del clima y queréis saber más de ella, podéis comprar mi libro. También podéis seguirme en mis canales en YouTube y Telegram.